Listo, ahí estamos. Bueno, buenísimo. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bienvenidos marqueteros y marqueteras a esta sesión del día miércoles. Vamos a darle seguimiento a los temas que dejamos pendientes la última vez. Vamos a seguir aprendiendo sobre el tema de optimización, muy importante para quienes ya tienen campañas corriendo. Saben lo importante que es el tema de seguir optimizando. La optimización nos va a ayudar a disminuir nuestros costos, a aumentar nuestra rentabilidad y por ende, no solo una métrica nos va a servir para ello, para ir tomando decisiones, sino vamos a ir aprovechando cada una de las métricas que tenemos. Por lo general, las que vamos a usar nosotros van a estar en promedio entre 10 y 15 métricas. Podríamos extendernos hasta un máximo de 20 métricas, que es otras 5 métricas personalizadas, pero las más importantes son 10. Luego tenemos otras 5 extras que nos sirven para ir tomando decisiones y otras 5 más que podemos personalizar dependiendo de cómo tengamos nuestra campaña, el tipo de embudo que estemos utilizando y la etapa en la que nos encontremos para optimizar. Así que al día de hoy ya llevamos alrededor de 5 métricas entre alcance, impresiones, CPM, CTR, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver CPC. Así que vamos casi a la mitad de las 10 métricas principales. Poco a poco vamos a ir viendo y vamos a ir analizando otro tipo de métricas complementarias a la que ya estamos viendo. Como hemos visto anteriormente, las métricas están muy relacionadas al tema de embudos, a la teoría de embudos. Por ende, es muy importante que aprendamos y sigamos aprendiendo también el tema de embudos. El siguiente tema que va a ir posterior a las métricas va a ser el tema de embudos. Así que vamos a ir viendo otras habilidades, vamos a ir complementando nuestro conocimiento, pero no quiere decir que porque no estamos viendo embudos todavía, no significa que nos pongamos a aprender, a investigar, a analizar, porque todo tiene que ver con el tema de embudos. Ustedes ya lo van viendo, los que han avanzando con sus temas, que el tema de embudos, el embudo de marketing, el embudo de conversión, el embudo de ventas, como quieran llamarle, está relacionado a cada una de las métricas de optimización en cualquier plataforma publicitaria. La agenda del día de hoy, bienvenida, repasos, por ahí un par de personas que iniciaron en Marqueteros Elite esta semana, no se han conectado, así que para ustedes, para quienes vean la transmisión, bienvenidos y bienvenidas. Les recomendamos muchísimo ver todos los videos, todas las clases que ya tenemos dentro de la Academia de Marqueteros, que en promedio son 55, entre 60 y 55 clases diferentes que pueden encontrar ahí. Así que ese es el primer paso. Luego tenemos estas sesiones y también tenemos las sesiones de coaching VIP que tomamos también con los que quieren montar sus campañas. Así que con todas esas herramientas vamos a ir aprendiendo, vamos a ir optimizando, vamos a ir mejorando nuestro conocimiento para convertirnos en marqueteros. Así que bienvenidos y bienvenidas para los que iniciaron esta semana y para los que recientemente iniciaron hace 2 semanas. También bienvenidos. Espero que estén avanzando con el aprendizaje, con haber visto todas las clases que ya están dentro de la academia y que pues tengan dudas, preguntas, comentarios y que vamos a ir avanzando como tal, ¿verdad? Vamos a ver como primer paso, un repaso. Ya sé que estuvieron en la sesión anterior con Gabriel, vieron más otros temas, creo que fue más con Raúl, algo más personalizado, pero me gustaría recapitular el tema de lo que hemos visto hasta entonces, ¿verdad? Entonces, hemos visto 4 métricas hasta el momento, el tema de impresiones, CPM, alcance y CTR. Así que vamos a darle un repaso a estos temas que nos pueden servir muchísimo para lo que estamos aprendiendo al día de hoy, que ahorita vamos a ver lo que es CPC. Bueno, regreso a esta gráfica donde tenemos la gráfica de un embudo, de cómo es un embudo. Realmente el tema de embudos lo podemos ver de diferentes formas, graficado
horizontal o verticalmente, pero todos los embudos son muy parecidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nuestros embudos nos van a dar una representación gráfica de de mayor a menor en términos de cantidad, ¿verdad? ¿Por qué está graficado así? Porque al principio está más ancho y aquí más bajo. Ya lo hemos hablado, básicamente que es porque cuando nosotros tenemos al inicio de nuestro embudo, podemos tener 100,000 impresiones. Las impresiones son las veces que se imprime nuestro anuncio en el muro de un usuario. Esas impresiones se convierten en alcance, que podemos tener ahí a nuestra primer pérdida de tráfico, que podría ser de entre un 10% a un 15%. Entonces, de 100,000 impresiones podríamos llegar a tener 90,000 personas alcanzadas. Puede ser más o menos dependiendo de la frecuencia, que todavía no hemos tocado el tema de frecuencia, pero ya sabemos en teoría qué es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces en promedio que ve un usuario nuestro anuncio, ¿verdad? Entonces, una impresión puede imprimirse más de una vez en el muro de un usuario y las impresiones se convierten en alcance, ¿verdad? Entonces, la cantidad de impresiones nunca va a ser la misma entre impresiones y alcance. La cantidad de veces que se imprime y la cantidad de veces la cantidad de usuarios que alcanzamos, porque hay una frecuencia, ¿verdad? Que puede estar entre 1.1 a 1.58 o hasta 2, ¿verdad? Creo que algunos han tenido hasta 2 de frecuencia en su embudo. Cuando empieza a aumentar, sobre todo en campañas de tráfico frío, la frecuencia de 2 no nos conviene. Nos conviene únicamente cuando vamos a tener campañas de retargeting, pero en campañas de tráfico frío, si empezamos a tener frecuencia de 2 para arriba, ojo ahí, porque nuestros públicos se pueden estar quemando. ¿Qué significa? Nuestros públicos pues pueden estar, se pueden estar desgastando, ¿verdad? Donde nos conviene que nuestro usuario vea más de 2 veces hasta una frecuencia de 5 puntos es en nuestras campañas de retargeting únicamente. No podemos tener una frecuencia de 2 para arriba en campañas de tráfico frío, únicamente en retargeting. Bueno, llegando hasta ese punto ya se empieza a ver un poco más complicado, ¿verdad? Porque ya vemos frecuencia, vemos impresiones y alcance. Luego, pues esto se convierte en estas impresiones se convierten en alcance y este alcance se convierte en clics, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá clics. Entonces aquí vamos a tener de 90,000. Podríamos llegar a pasar inclusive hasta el 1% de 90,000. ¿Cuánto es el 1% de 90,000? A ver, ¿quién me dice? 1% de 90,000. ¿Cuánto es? 900. 900. Oh, correcto. Entonces, 900, vamos a tener una pérdida del 99% de tráfico. Entonces, pudimos llegar a tener 100,000 impresiones, perdimos el 10% cuando llegamos al alcance y cuando llegamos a clics llegamos hasta 900, una pérdida del 99%. Estos 900 clics nos van a dar una métrica, a ver si, por eso es el repaso, a ver si me ayudan a calcular un CTR. El CTR, si tomamos como referencia el CTR de alcance, ¿cuál sería el CTR que tuviéramos acá? ¿Cuál sería ese CTR? ¿No es el 1% que dijiste? 1%. Ajá. Exacto. Entonces,
La métrica de pérdida de tráfico nos puede dar también una métrica de interacción, o sea, la dualidad de la cantidad de clics es el CTR, que es el porcentaje de interacción. Entonces, aquí podemos llegar a tener 99% de pérdida de tráfico. Nos ayuda a calcular nuestro CTR, que es del 1%. Porque lo que perdemos es lo que perdemos no interactúa, sino al contrario, el 1% que así interactuó, nos interesa saber porque ese es el CTR, que sería el 1%. Así que la pregunta acá sería, ¿el CTR de 1% está bien o está mal? Estaría razonable dentro de la etapa donde se está. Sería el 2%, ¿no? Razonable casi, sí, pero debería ser razonable a partir del 1.2, no del 1. Ok. 1.1 a 3. A 3. 1.1 a 3. 1.1, 1.2, ¿verdad? Entonces serían, por lo menos, deberíamos de tener 990 clics, ¿verdad? Por lo menos. Abajo de eso, es muy difícil que tengamos resultados. Lo ideal, por ahí dijo alguien, del 2%, correcto. Lo ideal es tener un CTR por lo menos de un 2%. Y como dice Rachel, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos. Si tuviéramos un CTR de 2, aquí nos debería de dar 1800 clics. Ya ven la diferencia de entre 900 a 1800 clics, nuestra probabilidad de resultados es mayor, ¿verdad? Entonces, a lo que le deberíamos de estar poniendo, a lo que nos deberíamos de preocupar, no solo es el CTR. El CTR realmente nos da una buena métrica, pero donde nos deberíamos de preocupar y calcular, que eso no lo podemos calcular. Por eso ahí vienen las métricas personalizadas, es el porcentaje de pérdida de tráfico. Mientras más grande es el porcentaje de pérdida de tráfico, menos probabilidades tenemos de generar resultados. ¿Por qué creen que se pierde el tráfico? ¿Por qué perderíamos tráfico? El contenido, el mensaje. Ajá, contenido, mensaje, ¿qué más? Sí, porque no interesa la promesa del anuncio. Promesa. No es relevante. Promesa. Puede afectar hasta cierto punto. En Facebook ya no mucho, pero en otras plataformas sí. La segmentación. ¿Por qué ya no afecta mucho? Porque ahorita el algoritmo está utilizando inteligencia artificial y después de cierta cantidad de impresiones empieza a tener ciertos datos para poder tomar decisiones. César, ¿verdad? Ajá. yo estuve por ahí escuchando a una persona que, por ejemplo, cuando uno le coloca intereses, hace que el robot artificial busque en un sector mucho más pequeño. En cambio, cuando uno le coloca solamente edad, de zona geográfica y sexo, y no le coloca los otros intereses, inteligencia artificial va a buscar en una caja más grande y la mayor probabilidad de que le llegue a uno más personas va a ser más alta. Sí, justo. Sin embargo, Facebook está cambiando desde febrero de este año, implementó la segmentación, la expansión de la segmentación detallada. Ahora está predeterminado en todas las cuentas publicitarias. Y anteriormente nosotros podríamos quitar ese chequecito de la segmentación. No sé si ustedes hicieron campañas hace un año, por ejemplo, todavía existía esa opción, que es una opción que nos daba un chequecito arriba de la segmentación de intereses que aparecía
¿quieres activar la segmentación de la expansión de la segmentación detallada? Sí o no. Ahora ya no lo deja porque todo está automatizado. Lo que está haciendo Facebook y viene a raíz de, al final es una tendencia de datos, pero vino el cambio significativo vino cuando se implementó la actualización del iOS 14 en los teléfonos iPhone, que lo que hizo es que yo creo que no todos, sino la mayoría de usuarios de Android tenían la opción de apagar las cookies o cookies de seguimiento, que es cómo funciona la publicidad. A raíz de eso, la pérdida de datos de segmentación detallada empezó a disminuir. Entonces, lo que hizo Facebook fue implementar un poco más rigurosos sus algoritmos de seguimiento, o sea, su algoritmo de seguimiento y la inteligencia artificial. Y en ese momento empezó a quitar la expansión de la segmentación detallada como una opción para activarla o desactivarla. Y es que ahora, aun cuando nosotros pongamos intereses, Facebook, además de esos intereses que le ponemos, hay un porcentaje de impresiones o de gasto publicitario que utiliza que se va afuera de esa segmentación de intereses. Y esa es la misma tendencia y la tendencia va a ser a que cada vez sea muchísimo más la relevancia de cómo se manejan los datos a nivel artificial, más que a nivel de segmentación. O sea, como nosotros que le damos la opción al algoritmo a que tome decisiones por nosotros. Eso no sucedía hace un año y poco a poco empezó a ser más riguroso. En febrero empezó a implementarse y ahora es muchísimo más. Y lamentablemente no nos están como educando tanto. O sea, Facebook solo hizo esos cambios y tampoco es como que tengamos mucha información a la mano para que realmente sepamos qué está sucediendo. Y por eso es que muchos están teniendo ahora problemas con sus campañas, de que no tienen resultados, de que no está funcionando, pero es porque todavía le están poniendo muchísima atención a la segmentación, eh, comparado con que ahora es importante el CTA, que es el Call to Action o llamado a la acción. Hay que ponerle atención al CTA, al contenido, al mensaje, a la promesa, lo que ustedes dijeron. Sí importa la segmentación, pero es solo la primera parte. Cuando ya nuestro anuncio está corriendo después de ciertos días, aunque cambiemos la segmentación o la mejoremos, realmente no va a funcionar tanto como funcionaría mejorar la promesa, mejorar el mensaje, mejorar el contenido y el CTA. Por ejemplo, el caso de Raúl, hace creo que 2 semanas implementaron un nuevo anuncio. Ese anuncio les ayudó a tener también costos por resultado un poco más baratos. Pero ahí no hizo un cambio de segmentación, sino lo que hizo fue el cambio del anuncio como tal. Entonces, son al final varios factores, pero justamente hay que aprenderlo. Ojo ahí, eso todavía no sucede con plataformas como YouTube, Google, LinkedIn y TikTok Ads. Todas estas plataformas todavía la inteligencia artificial, como está funcionando con Facebook, no funciona tal cual como lo vemos en Facebook. Sí es la tendencia, porque también Google anunció que en julio del próximo año va a implementar los mismos cambios que Facebook implementó. Así que por ende hay que aprender a optimizar no solo la segmentación, sino ir aprendiendo cómo optimizar el anuncio, el mensaje, la estrategia, el contenido y los mensajes a la acción. Bueno, buenísimo. Entonces, ya sabemos que hay varios factores y por ende ir mejorando. Aquí solamente estamos hablando de la etapa del embudo en la que estamos actualmente hablando, porque todavía no estamos hablando de la parte de cuando visitan la página web, porque ese es otro tema que también tenemos que aprender a controlar, aprender a analizar, aprender a calcular y aprender a ver qué está pasando dentro de nuestro embudo. Porque, ojo acá, aquí solo tenemos control de la parte de la primera parte del embudo. Cuando el embudo, cuando los usuarios hacen clic y visitan la página, que es en esta misma etapa, aquí empezamos a ver otro tipo de métricas que también nos sirven las otras,
pero necesitamos aprender a optimizar ya nuestro embudo o nuestra página web en este caso. Entonces, ya recapitulando acá, tenemos, como decíamos en ejercicio, teniendo un alcance de unas impresiones de 100,000 impresiones, podríamos llegar a tener 90,000 de alcance, más o menos, dependiendo de nuestra frecuencia. Hay que ponerle atención a nuestra frecuencia. La frecuencia, mientras más bajo, es mejor en nuestras campañas de tráfico frío, las campañas con las que iniciamos son las campañas de intereses, pero no en las de retargeting. En las de retargeting se recomienda tener una frecuencia de entre 2 y 3 puntos. Empieza a aumentar a 4, todavía está bien. 5, hay que tener cuidado, pero no podemos tener una frecuencia de 5 en una campaña de tráfico frío. Esta frecuencia nos va a ayudar a calcular también cuánto de probabilidad podemos llegar a tener entre impresiones y usuarios alcanzados, ¿verdad? Entonces tenemos, como dijimos acá, un ejercicio de 100,000 a 9,000, de 100,000 impresiones a 9,000 personas, 90,000 personas alcanzadas. Estas 90,000 personas alcanzadas se pueden convertir en 900 clics o bien en 1,800. Mientras más clics tengamos, vamos a tener menos pérdida y vamos a tener un CTR más alto. Si pasamos de tener 9,900 clics a 1,800 clics, nuestro CTR pasa de ser de 1 a 2%. Deberíamos de buscar un CTR arriba de 1.1 o 1.2 para arriba. Si nuestro CTR está abajo de eso, ojo ahí, hay que ver qué está pasando justamente con los elementos que ya hemos platicado. Entonces, ese es el ejercicio. Ahora vamos a analizar y vamos a pensar qué está pasando dentro de nuestras campañas. Bueno. Una pregunta, ¿sí? César. Mira, yo estaba viendo que en mi frecuencia acumulada estaba en 2.2, pero en la de una semana está en 1.80 y algo. ¿Qué recomiendas para bajar la frecuencia? Con la frecuencia implica específicamente con las segmentaciones, o sea, con la cantidad de usuarios dentro de nuestras segmentaciones. Si nosotros estamos usando muy frecuentemente un tipo de segmentación y estamos usando la misma segmentación, por ende nuestro CTR, nuestra frecuencia puede estar siempre en promedio entre 2 y 1. Bueno, La recomendación es que la próxima vez que activemos un conjunto, hagamos una segmentación probemos una segmentación distinta a la que hemos probado últimamente. Porque me acuerdo que las segmentaciones que hemos estado utilizando tienen que ver mucho con marketing, marketing de afiliados. Entonces, incluso yo cambié, mejoró un poco, pero siempre ha estado cerca del tema de marketing. Exacto. Entonces, lo que hay que probar, inclusive hasta podríamos llegar a probar segmentación abierta, sería genial, pero podría funcionar utilizar una segmentación que no esté tan relacionada a las segmentaciones que estamos utilizando, porque lo que estamos haciendo, hay algo que se llama superposición de públicos. Entonces, por ejemplo, a primeras usamos nosotros acá, vamos a ver mi pantalla, utilizamos acá marketing, ¿verdad? Pero hay un porcentaje, si nosotros usamos, por ejemplo, marketing de afiliados. Entonces, como son dos segmentaciones muy similares, hay un porcentaje de esa segmentación que estamos súper posicionando. Marketing de afiliados. ¿Por qué? Porque entre marketing de afiliados y marketing digital es un interés muy similar. Entonces pueden haber superposiciones acá de ciertos porcentajes. Y si vamos a seguir usando, por ejemplo, marketing de contenidos en otra, hay otro porcentaje que se va a superposicionar acá. Entonces, esa superposición cada vez nos va a hacer que nuestro CTR, nuestra frecuencia aumente, porque le estamos mostrando, por lo general, muchas veces el anuncio a esta superposición. Esa es la razón.
Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo disminuimos? Buscando segmentaciones diferentes, ¿verdad? Que no estén tan relacionadas. Y hay algo que debemos aprender. Ahorita no lo vamos a ver, pero vamos a aprender cuando terminemos de ver las métricas, algo que se llama públicos personalizados, que son los públicos personalizados, que ya lo vimos para nuestra retargeting, pero de los públicos personalizados hay un público que se llama públicos similares. Esos públicos similares son los que tenemos que aprender a manejar, que son los que nos van a servir para tratar de superposicionar menos cuando se nos acaban nuestras segmentaciones de interés. Como tal, también podríamos aprender a buscar intereses ocultos, que esa es otra clase que vamos a ver en algún punto. Entonces tenemos otros públicos que además de los públicos que ya tenemos, que son los públicos similares y los intereses ocultos, ¿verdad? Pero realmente no es momento, es muy poco presupuesto lo que ustedes estén gastando para que realmente nos preocupe, ¿verdad? Si estuviéramos gastando $100 diarios o más, ahí sí podríamos necesitar hacer esto ya con urgencia, pero con $10 diarios realmente tenemos todo un año completo para usar la parte de la estrategia de interés. Obviamente no va a pasar un año para que aprendamos a usar esos públicos, pero la sugerencia es que creemos un público nuevo con una segmentación que no esté relacionada a lo que ya estamos utilizando, ¿verdad? Podríamos utilizar, por ejemplo, una segmentación de comportamiento, que creo que ya la empezaron a usar. Los administradores de páginas de Facebook es un interés de comportamiento. También podrían utilizar datos demográficos, por ejemplo, personas que tienen cierto nivel académico o que han estudiado cierta carrera, aunque las carreras, por lo general, el público es muy pequeño, sino que utilizaría una segmentación entre segmentación demográfica y comportamiento. Por ejemplo, puede ser personas que han estudiado maestría o licenciatura combinado con o acotado con cierto comportamiento, por ejemplo, administradores de páginas de negocios. Y ahí no están usando intereses de marketing, sino están utilizando comportamientos, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, sigamos. Entonces tenemos acá nuestra, bueno, vamos a ir viendo algunos datos de las campañas. Como repetimos, aquí tenemos la columna de impresiones, aquí tenemos la columna de CPM y aquí la de alcance. Aquí está en rojo. Aquí hay algo que quiero que vean. Hay algo que no se debe de hacer, bueno, o no es recomendable hacerlo. A ver, ¿quién me dice qué es lo que está distinto acá con las otras campañas? Más que nada, como cómo se debería estar leyendo las métricas. Aquí hay algo que no es recomendable hacerlo. A ver quién encuentra el error. No es error al final, sino es una forma de medir las métricas. O sea, podría ser con las impresiones. Uh-huh. ¿Qué cosa? O sea, ver los costos por impresiones, el CPM. Uh-huh. No, hay algo. Veamos ahí qué puede ser. Sí tiene que ver con las impresiones y el alcance. Bueno, entre las impresiones y el alcance, la frecuencia es la que determina, ¿no? No, hay algo que no está bien configurado acá para realmente leer bien las métricas. O sea, cuando tú hablabas de impresiones, que hablabas de 100K y luego pasaba al alcance de 90K, ¿cierto? Las comparaciones de lo que tú muestras allí, al parecer, no son los mismos datos para poder comparar entre impresiones y alcance. Sí, casi.
Casi. Justamente tiene relación con eso. A ver, Rachel. Nada, desde donde la puedo ver que es bastante pequeño, estoy tratando de entender lo que estoy viendo, que apenas veo como la mancha de donde estoy. Así que simplemente lo que estoy viendo es tratando de analizar lo que está en la frecuencia, que lo que veo, que la única que está encendida está en 1.50, por frecuencia todavía está razonable. El resto de las columnas, bueno, en configuración de lo que debería uno ver, no veo el resto de las columnas no me da la métrica de lo que necesito ver, las otras métricas. Ya, sí, algo parecido, pero básicamente lo que no estamos haciendo es que no estamos ordenando bien las columnas. Ese es un error que por lo general cometemos cuando empezamos a analizar nuestras métricas, de organizarlas de una forma en la que no nos da una relación lógica. ¿Por qué? Porque empezamos a medir primero alcance y lo que deberíamos de estar midiendo primero es, ¿qué es? Las Las impresiones. impresiones. Exacto, las impresiones. O sea, Ahora, tengo una pregunta en ese sentido. Justo lo estaba tratando de hacer esta tarde. Yo estaba diseñando unas columnas personalizadas que no tuvieran ciertas columnas. Yo quería como reordenarlas, pero como que cada vez tenía que trabajar con las personalizadas, o sea que cada vez tenía que estar agregando las columnas. Yo quisiera trabajar con las columnas que ya tenía grabadas y mover las columnas, pero no supe cómo hacerlo. ¿Eso se puede mover o siempre hay que empezar de cero? sí, es algo que aprendimos acá. Podemos tener varias métricas. Por ejemplo, yo aquí tengo una que dice análisis marqueteros, una que dice análisis ebook, una que dice análisis embudo pro, YouTube Ads, análisis embudo, YouTube Ads, análisis YouTube Ads. Tengo diferentes tipos de métricas. ¿Cómo se hace? Cuando nosotros tenemos una métrica, por ejemplo, la de marqueteros, que es esta, que es la que ustedes tienen, y ustedes quieren modificar y tener una variante, se van acá a columnas personalizar columnas, y cuando ustedes hacen el cambio, cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, agregan, no sé, agregan otras cosas más acá, todos estos de acá, o hacen cambios acá en sus columnas, ¿verdad? No le dan a aplicar, sino le tienen que dar en guardar como predefinido. Cuando ustedes guarden acá, guarden con un nombre diferente si quieren tener dos variantes, la que tenían previamente y la que tiene cambios nuevos. Entonces, la que tiene cambios nuevos le van a poner otro nombre o puede ser otra fecha, ¿verdad? Entonces, ahí sí, hasta ahí le dan a aplicar. Pero la que modificas es la que está grabada o la nueva que dice personalizada. La que ustedes modifican, de nuevo, otra vez. Si ustedes van a hacer cambios y quieren guardar sobre la misma, en el mismo nombre, le dan en guardar predefinido, le dan aplicar y listo. Si ustedes quieren tener dos variantes, hacen lo mismo, solo que al momento de guardar, cambian el nombre. Ya. Pueden darle versión 2 o versión 3, la que ustedes quieran, y cuando le dan aplicar, les va a aparecer acá en columnas las dos, la que previamente tenían y la nueva. Ya. Justo ahí tuve ese conflicto hace como una hora y media que lo quería hacer, así que viene muy bien esa explicación, gracias. Súper. Entonces, regreso a este tema importante que les decía de las impresiones y el alcance. Deben de tener ordenadas sus métricas. Es muy importante. Entonces, primero va las impresiones, después al alcance, después las interacciones, después los clics, después las visitas, después los clientes potenciales, después los inicios de pago, por último las compras. Si ustedes desorganizan eso, va a ser muy difícil crear inclusive métricas personalizadas, que son métricas que no hemos aprendido a hacer. Entonces, ese es el error que vemos acá. El error que veían acá es que
el alcance estaba antes que las impresiones. Recuérdense, primero las impresiones y después ponen el alcance. De esa forma, lógicamente tienen, por ejemplo, acá, aquí no hay una lógica para seguir de 112,000 personas alcanzadas. No hay una lógica de embudo porque la siguiente es 176. Es mucho más de lo que tenía al principio. Entonces, debemos empezar por las métricas más altas y ver poco a poco. ¿Por qué? Porque si ponemos consecuentemente primero impresiones, después alcance, podemos calcular y empezar a aprender mentalmente nuestra pérdida de tráfico. Y les hago acá la pregunta, ¿cuál creen que es la pérdida de tráfico en porcentaje entre impresiones y alcance en esta imagen? Fue de 176 a 112. Uh-huh. Sería el 57%. No. El pérdida de tráfico es menos de 57. El 36%. 43 entonces, por ciento. ¿Cuánto? 36%. 43%. No, 36. 36, sí, 36, correcto. Entonces, visualmente es un poquito confuso calcular. Imagínense que hay más métricas si quieren calcular pérdida de tráfico. Si ustedes tienen primero la de alcance y después las impresiones, está bien, pero individualmente lo van calculando. Comparado con que lo tengan en orden, como lo tenemos ahora acá. Aquí es más fácil, 176 y la relación de 112, la pérdida de tráfico, sí, sí, 36. Visualmente se puede calcular. Y entre alcance y clics, ¿cuál creen que es la pérdida de tráfico? 1400, ahí dice cierto. 1450. Ahí. Cuando decías 36 era 36,000. Estás restando. Entre 112,000 y 1450 clics. Está perdiendo el 98.80%. Uh-huh. Un secreto con eso. Pueden calcular el CTR. ¿Dónde está el CTR acá? Aquí está. 98%. Y pueden restarle a 100 los 1.29 y les da la pérdida de tráfico. El CTR es una métrica que nos da también la relación de la pérdida de tráfico, solo que es el contrario, ¿verdad? El contrario a 1.29, todo lo que se perdió es la resta de 100 menos el CTR, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Sí. A ver, cuando tú estabas preguntando de la pérdida de impresiones alcance, Uh-huh. ¿cómo calcularon el 36? ¿Estabas hablando de 36,000 o estabas dividiendo? Porque la división sí me da 1.57, que es la frecuencia, por eso era que yo decía 57%. Yo lo hice a puro ojo, como dice al ojo de buen cubero, dice por acá, de 176,000 y entre 112 no es 57%. Es 1.57, es la frecuencia. No. Sí, No, sí, y lo acabo de hacer en la calculadora. 176,000 entre 112 te da 1.56, en efecto. O sea, si lo divides, sí. Si lo haces al revés. Por eso es que preguntaba de dónde salía el 36, porque a mí me sale 57%. Si haces 112 sobre el total, es decir, 112,000 sobre los 176,000, te va a dar un 63%. Lo que se quedó por fuera es la diferencia. 1 menos eso, ahí está el 36. O sea, perdiste un 36, te quedaste con un 60. No, ahí sería 40. A ver. 112,000 entre 176,000 te va a dar 63%.
Quiere decir que el alcance es 63% de las impresiones, se perdió 36. 36, exacto. César, muéstrame, por favor, dónde está el CTR que me mostraste ahora, que me lo mostraste. Sí, sí. Sí, el CTR que lo tienes allí, que me lo mostraste, ¿cuál es? ¿Uno qué? Es 1.29. Que tú lo mostraste por acá. 1.29. Vamos a ver, aquí está. Es este, 1.29. Este es CTR. Ah, ok, listo. Pero el CTR no es la relación de entre impresiones y alcance. O sea, la pérdida de tráfico entre impresiones y alcance sí es 36%. Lo que decía justamente lo que decía Rachel. Ahora, entre alcance y clics, la pérdida de tráfico es del 98 y algo, 98 punto y algo, ¿verdad? Y el secreto de hacerlo fácil, es buscando el CTR, y al CTR se le restan, o sea, 100 menos 100 menos 1.29, que es 98.71, que esa es la pérdida de tráfico. ¿Y cómo podemos evitar eso de que se pierda tanto tráfico? Sí. Una, o sea, preocuparnos porque perdemos mucho tráfico, y otra, ponerle atención al CTR. El CTR es nuestra fórmula de ver cuánto estamos perdiendo de tráfico, en dónde. Entonces, por ejemplo, por eso es el trabajo de optimización, porque la optimización no lo hacemos solo. Vamos a ver dónde está nuestro CTR acá, ya lo volví a perder. Aquí, por ejemplo, aquí en promedio nuestro CTR es de 1.29, pero vamos a tener campañas, por ejemplo, de CTR de 3, de 5, de 4, de 1.42, 1.49, etcétera, pero también vamos a tener campañas de un CTR de 0.48. Esas campañas no nos convienen. Entonces, y una campaña de 1.82 tampoco nos conviene. Entonces, lo que se hace es una optimización. Entonces, por ejemplo, se hace optimizaciones primero a nivel anuncio. Vamos a ver esta campaña que tengo acá. Vamos a ver. Esa campaña de retargeting que te dio el 13 puntos es el que necesitamos. Sí, y al final es un juego de públicos fríos, tibios y calientes, porque es una escalera. Por eso es Imagino que importante, el retargeting, porque el retargeting nos va calentando ese público, porque ven que este CTR de 13% pertenece a un retargeting caliente. Es la etapa 3 de mis campañas. Vean acá los nombres, dice etapa 1, ¿verdad? Tenemos acá, vamos a buscar los que dicen etapa 1. Etapa 1 son estas campañas que vemos acá. Entonces tenemos estas que están marcadas, tenemos un CTR de 0.70, otra campaña de CTR de 0.48. Tengo una campaña de un CTR de 4%, entonces aquí está bueno. Un CTR de 0.82, un CTR muy, muy bajo, ¿verdad? Entonces, primera etapa, público frío, el CTR va a ser muy bajo, pero debería estar en promedio arriba de 1%. Etapa 2, vamos a usar campañas de etapa 2. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Vamos a verlas. Entonces, la etapa 2, el CTR, hay una de 4%, una de 3% y una de 8%. Entonces, la que me conviene es la que lleva un CTR de 8, ¿verdad? César, Luego, todo por los contenidos, ¿verdad? es no solo por contenido, sino por estrategia, porque este es el embudo que ahorita ya no está activo, porque estamos cambiando la forma en que estamos vendiendo marqueteros élite, que ahora viene el high ticket, que para los que estuvieron hace 2 sesiones hablamos sobre ese high ticket, pero el proceso es similar. Voy a regresar a esto para explicarles en términos de estrategia cómo hacerlo. Ahorita vamos a verlo. Vamos a ver si se me activa acá mi
Listo. Se los voy a mostrar acá en la práctica. ¿Cómo llegar a eso? Es justamente esto de lo que está en la Masterclass 2.0, de lo que se explica en el proceso. Entonces, vamos a tener primero nuestras campañas de tráfico frío. Estas van a tener un CTR de 1.1 para arriba, deberían de tener, ¿verdad? Luego tenemos nuestras campañas de público tibio, que se hace retargeting. Estas en la etapa 2, ¿verdad? Entonces, en la etapa 2 vamos a tener un CTR de 3% promedio. Luego, posiblemente vamos a tener otra etapa acá, que ahorita no lo estamos haciendo, no se hizo con campañas, sino se hizo con convocatorias de email marketing. El CTR debe estar en 8%. Y luego tenemos nuestras campañas de público caliente, que esta es la que ustedes vieron que nuestro CTR es de 13%. ¿Por qué sucede eso? Porque mientras más calentamos nuestro público, hay más probabilidades de que nuestro porcentaje de interacción sea más alto. 3%, 8%, por las campañas de retargeting. Obviamente hay una estrategia atrás de eso, hay que pensar en una estructura de contenido, en una estrategia de conversión para hacerlo. Porque si nosotros siempre vamos a tener el mismo CTR y en las campañas de retargeting siempre tenemos ahí algo malo, entonces ahí es donde viene el proceso. Porque para los que están acá haciendo sus campañas del ebook, porque siempre vamos a tener un CTR de 1.2, 1.2. Entonces, se activa y se hace una estrategia de tener una campaña de retargeting y a esta se busca un CTR más alto. A este público que acumulamos acá, lo pasamos para acá y luego a este público que le hacemos calentamiento, le hacemos un webinario, le hacemos un entrenamiento, llamadas 1 a 1, para cerrar otro producto, puede ser un curso más alto, un high ticket y otro producto adicional. Y luego, pues ya se viene el público caliente, que es el público al que le debemos de aprovechar todo, ¿verdad? Entonces, y en escalera de valor, también el mismo proceso. Tenemos un ebook que vale $5. ¿verdad? Este ebook tiene una probabilidad de conversión de un 10 a un 15% para la masterclass, que es un upsell que algunos ya han vendido, ¿verdad? Entonces, el upsell acá es de $9. Pongámosle $10 para poner en común. Luego viene aquí que podríamos agregar otro producto que puede ser, por ejemplo, un curso o algún otro producto de, por ejemplo, $29. ¿verdad? Puede ser la membresía, que así es como estaba anteriormente, la membresía de marqueteros. Y luego viene, podemos venderle a este otro público un producto de $500 para arriba. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cada vez está más caliente nuestro público de ese mismo proceso. Justin, ¿dudas, preguntas? Todo bien. Ok, perfecto. Buenísimo. Entonces, repito, el CTR es una métrica muy importante para calcular. Va a depender de la etapa en la que estemos. Siempre en la etapa de tráfico frío debemos empujar a tener un CTR arriba de 1%. Si no lo tenemos, pues obviamente hay que mejorarlo en el proceso. Hay que implementar estrategias que ya lo vimos en la clase anterior, que ahorita no toca ver. Si quieren, vamos a repetir de nuevo el tema de CTR en la siguiente sesión, pero para ir avanzando, vamos a hablar sobre el CPC, costo por clic. ¿Qué es el CPC? El CPC es el costo por clic. El costo por clic es muy importante para nosotros, así como las demás métricas, pero el CPC nos va a dar una relación entre
resultados, una relación muy directa entre los resultados que podíamos llegar a tener en nuestra campaña. Aun cuando tengamos un CTR, por ejemplo, Raúl pregunta, ¿el CTR de su campaña de retargeting de cuánto es? Ya te digo. El CTR total, 1.34. Ah, perdón, hace 3 semanas 1.34. El de la campaña de retargeting, el que creo que ya la pausó, que Sí, yo tenía la 4 pausé. ventas. Ah, el de la retargeting, ya te digo. Está pausada esa. Ah, la de retargeting, el CTR era. Ah, pero es que esa no me dio. Esa es retargeting frío. Nunca La que tuvo 4 ventas, la que creo que sí tuvo tuvo. 4 ventas era tráfico caliente, decía. Ajá, esa. Ese estaba en 5.75. Un CTR de 5.75 5.75. y 4 ventas. ¿Verdad? Entonces, importante, aun cuando tengamos un CTR alto, no siempre vamos a tener mejores resultados, no siempre, pero el CPC sí nos va a dar una relación más directa de lo que puede estar sucediendo o puede suceder en nuestras campañas. Por eso cuando yo les pido optimizar, les pido revisar como primer métrica el CPC, el costo por clic. Obviamente las otras métricas son importantísimas, pero la que nos da una relación muy directa de lo que puede llegar a pasar con nuestra campaña es el CPC. Ahora deme el costo por clic saliente de las dos Perdona, campañas. el CTR total era de 15.04, el de las 4 ventas. El otro que te dije nada más había hecho 2 ventas. Ok, o sea, en general de esa campaña, El 15%. general era en 15.04 y el que era las últimas semanas es el 5 punto y algo que te dije. Ok, veamos el Ahora, general. Ahora ahora, veamos el general de esa misma campaña en ajá, costo por clic. costo por clic de esa campaña. Uh-huh. A ver, costo por clic, $1.21. 1.21. Wow. ¿Y cuánto les dije que debería de tener en promedio el costo por clic en sus campañas? Costo por clic. Costo por clic debería ser Exacto. Ya lo sé. de punto 15 a Punto 15 a punto 45. ¿Cuántas veces más caro está? Volando. como 2.5 por ahí. O 3, casi Casi 3. 3 veces, 2 veces más. Si lo ponemos en relación a 0.15 centavos, está como Sí. unas 4 veces más Por caro eso o fue que la más. pausamos. ¿Eh? La pausamos porque estaba. Ahí nos concentramos en la fría, ¿no? Ahora veamos el costo por clic de la campaña de tráfico frío. El costo por clic de tráfico frío, 68 centavos. El total. Uh-huh. Buenísimo. Y está teniendo más ventas. Sí. Bueno, aquí dice 41, pero sabe que siempre un poco más. Sí. Siempre. Pero sigue estando caro, ¿verdad? Sigue estando caro Sí, con relación a lo que tenemos, ¿verdad? sí, porque nos pasamos de 45 centavos. Entonces, secreto, lo primero a lo que hay que ponerle muchísima atención en nuestras campañas, aún con las demás métricas. Las demás métricas sí nos sirven, pero pueden ser engañosas hasta cierto punto. No solo vamos a medir el costo por clic para medir el éxito de nuestra campaña, pero sí nos da una relación. ¿Por qué? Porque si tenemos costos por clic más caros, vamos a tener menos clics. Y si tenemos menos clics por esa misma inversión, vamos a tener menos visitas. Y si tenemos menos visitas, tenemos menos inicios de pago. Y si tenemos menos inicios de pago, tenemos menos compras. Entonces, es muy importante
aprender. El CPC por sí solo no se puede disminuir. O sea, sí, pero para eso nos sirve aprender las otras métricas. Y ustedes me dirán, ¿por qué no solo vemos CPC y ya? No. El CPC nos va a dar la relación de dónde estamos mal en nuestras campañas, dónde podemos mejorarlo. Pero el CPC es una relación que nos puede ayudar a ver con qué otras métricas nos podemos apoyar para poder encontrar mejores resultados en mi campaña. Yo creo que es Entonces, determinante el CPM, ¿no? Ir bajando el CPM porque mientras más bajamos el CPM, estamos teniendo muchas más impresiones y entonces aumenta la probabilidad de que haya más clics. sí y no, porque puede ser, porque también si el CPC es más alto, el CTR va a ser más bajo. Y si el CTR es más bajo, tenemos también menos probabilidades. Entonces, no es solo el CPM, o sea, es un juego de todas esas métricas. Como lo hemos analizado con usted, Raúl, cuando analizamos y ahora ya estamos incluyendo últimos 7 días, últimos 14 días Sí. en el análisis. Entonces, donde nosotros, la métrica que nos puede decir si estamos bien o mal es el CPC. Entonces, tienen que ponerle muchísima atención a su CPC. Si no tienen costos por clics abajo de 45 centavos, sus campañas van a ser muy caras en lo demás. Tampoco el CPC nos va a decir que solo con el CPC podemos arreglar nuestras campañas. Hasta cierto punto sí, pero no necesariamente. Entonces, para eso nos sirve aprender todas las métricas que estamos aprendiendo, pero a nivel de conjuntos, puedo analizar, por ejemplo, acá, lo vamos a analizar con una campaña que está corriendo acá. Vamos a ver esta campaña que está corriendo ahorita, que es una campaña de prospección. A ver, listo. Cliente potencial. Bueno, entonces tenemos acá en una campaña 3 conjuntos activos, 3 conjuntos pausados. Vamos a ver acá un CTR promedio de 1.42 y en algunas campañas un CTR muchísimo más bajo. Eso nos interesa, pero lo que nos interesa ver es el costo por clic. Me interesa saber cómo está mi costo por clic. Debe estar en promedio siempre abajo de 45 centavos. Si tenemos costos por clic más baratos, podemos tener mejores resultados. Entonces, eso es muy importante analizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, y pueden verlo acá, una relación. Aquí tengo un costo por clic de 32 centavos. Mis clientes potenciales, acá es el costo por cliente potencial es de $3. Es muchísimo más alto. Pero tengo acá, solo con bajar el costo por clic a 27 centavos en las otras dos campañas, mi costo por cliente potencial va a ser de $2 y de $1. Y va a ir disminuyendo, ¿verdad? Obviamente ahí incluyen otros factores, como entonces ya empezamos a analizar CTR, empezamos a analizar también cuánto ha gastado ese conjunto, vamos a analizar la pérdida de tráfico, pero lo primero es si estoy teniendo éxito es porque mis costos por clic están más abajo de 45 centavos. Así que esa es una métrica muy importante para ustedes. Hay que ponerle atención a los costos por clic. Miren acá, a nivel conjunto, pausé todos mis anuncios, digo a nivel de anuncio, y solo dejé los anuncios que tienen costos por clic de abajo de 45. Aquí inclusive tengo uno de 45 centavos, pero lo bajé. ¿Verdad? Entonces, César, ajá. a mí me ocurre que si muchos de nosotros, si fuéramos, vamos a decir, 50 personas que tuviéramos campañas más o menos similares, entonces probablemente tendríamos las mismas audiencias viendo el mismo producto. Y entonces, a pesar de que las impresiones sean, que es lo que nos está cobrando Facebook, no va a tener el mismo efecto porque tenemos mucha competencia. ¿Cierto? La subasta en competencia empieza a afectar hasta que se estén gastando por lo menos unos $5,000 diarios en conjuntos.
realmente no, ahorita y con 10, 20, 30 personas, 50 personas que estén gastando lo mismo, realmente el precio de subasta no nos debería, no afecta. Y eso lo podemos ver en productos, por ejemplo, como 3 libros por semana, Networker Plus de Alquimia, en los momentos donde habían varios afiliados invirtiendo presupuesto, realmente no afectaba tanto. O sea, obviamente cada afiliado tenía su tipo de campaña, tenía su tipo de anuncio que estaba usando de una forma distinta, pero realmente hay demasiado público en Facebook para que realmente eso sea significativo, a menos que se esté gastando, como digo, o sea, $5,000 diarios de presupuesto entre 5 o 20 personas gastando ese presupuesto, ahí sí se puede notar ese precio de subasta, pero por lo general usamos públicos y si ustedes se dan cuenta, se usan públicos de 5 o 10 millones. O sea, por ejemplo, acá este público es de 16, de 20 millones, de 16 a 20 millones de personas y lo único que el alcance que tenemos actualmente es de 3,000 personas. Es que ni siquiera el 1%. Entonces, ¿No? probablemente uno de mis errores es que yo no estoy promoviendo a millones, sino menos de 1 millón. Los No, cambios no que hay, he no hay, hecho, ¿no? no creo que hayan públicos de menos de un, no. Y ahí es donde entra lo que platico de de la expansión de la segmentación detallada. Ahora Facebook lo tiene activo. Entonces, con la expansión de la segmentación detallada, la mayoría de públicos van a estar entre 5 millones para arriba. A menos que ustedes usen públicos acotados de unas, no sé, públicos demasiado específicos, sí, pero lo que Facebook implementó con la segmentación de la expansión detallada es justamente eso, que los públicos son siempre altos. Revisemos eso en la próxima sesión, porque se me hace que por ahí va la cosa. No, no creo. Buenísimo. Bueno, entonces hasta acá hemos llegado a la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Podemos ir, hay otros puntos que podemos ir viendo, pero como las otras sesiones, siempre vamos a dividir los temas para que obviamente se nos quede, tengamos más retención y podamos aplicarlo. Así que muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos en la siguiente sesión. Seguimos hablando sobre implementación de métricas y optimización. Cualquier duda, siempre estamos ahí a las órdenes, ahí están en el grupo. Sigan estudiando, sigan viendo los temas y repitan esta clase si tienen dudas y pregúntenos también si ustedes quieren aprender a implementar alguna campaña o algo específico. Ya saben, ahí tienen las campañas y las sesiones también donde hablamos uno a uno. Así que muchísimas gracias. Feliz noche y súper alegre de estar de nuevo con ustedes. Así que un abrazo y feliz noche. Feliz Gracias, noche. igual. Gracias. Buenas noches.